Estamos justamente entrevistándola por un tema de suma urgencia, un tema de derechos humanos, un tema de esclarecimiento de un, se puede decir, de un asesinato ocurrido en el gobierno de Yanine Áñez en lo que es el Estado plurinacional de Bolivia. Una vez más nos trae este tema tan importante que ha pasado en Bolivia, como fue el golpe de Estado, las consecuencias que ha tenido. Y bueno, Penélope, queríamos tener tu palabra sobre lo que le aconteció a tu hermano. Sabemos que es muy difícil hablar de este tema, sabemos todo lo que ello trae, pero también sabemos que hay que aclararlo, ¿no? Penélope. Buenas, muchas gracias por la comunicación. Penélope Moro, me dijiste Penélope Cruz, gracias, pero no, soy Penélope Moro, hermana de Sebastián Moro. Así es, la aclaración es que Sebastián, mi hermano, Sebastián Moro, periodista, argentino que residía en La Paz ya hacía 2 años, al momento de su muerte no esclarecida, que se presume que fue un asesinato. No muere durante el gobierno de Áñez, sino en la puesta en marcha del golpe de Estado. Él es el primer periodista que anuncia la puesta en marcha del golpe de Estado el 9 de noviembre y con notas previas desde la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CESUB-CB, donde Sebastián era jefe editor del periódico Prensa Rural y conductor de Radio Comunidad, y para Página 12, un diario de difusión masiva en la Argentina, él ya viene anticipando lo que sería la desestabilización del gobierno de, en ese entonces, Evo Morales, de parte de la oposición que no quiere reconocer la derrota de las elecciones del 20 de octubre, y bueno, con las manchas de la falacia del fraude y todo lo que sabemos que vino a partir de esa fecha. Exactamente. Sí, dime. No eso, pero que Sebastián es la primera, o sea, no solo es el único periodista asesinado en el marco del golpe de Estado, sino que es la primera víctima fatal. Nosotros sostenemos eso porque Sebastián es el 9 de noviembre a la noche, cuando deja de comunicarse con nosotras, en horas de la tarde ya habían secuestrado por un par de horas a su jefe de la CESUB-CB, el ex director de los medios de la CESUB-CB, José Aramayo, jefe directo. Después venía Sebastián, y esa misma noche ya dejamos de comunicarnos con él. Había tomas, el golpe de Estado comenzó en lo efectivo, digamos, en lo concreto, el 9 de noviembre, entre el 8 y el 9 de noviembre, con tomas a los medios populares, medios de corte indígena, medios públicos, medios allegados al gobierno. Y inmediatamente, el mismo 9, se pasa a la casa de los funcionarios, se incendian casas de funcionarios, pero la metodología fue empezar por los periodistas, con las amenazas y la toma de medios. Y ya el 10 de noviembre, el domingo 10 de noviembre, cuando se consuma el golpe, porque el expresidente Evo Morales debe dejar el país, Sebastián es encontrado en su casa en estado de semi-inconsciencia, con golpes e internado de urgencia, y a las semanas fallece. Después de sufrir un estado de coma profundo. A los 2 días yo llego desde Mendoza, nos organizamos familiarmente, primero llego yo, a los 2 días también llega mi mamá y mi hermana para hacernos cargo de esa situación. Y bueno, lo que encontramos en el cuerpo de Sebastián son golpes, pese al diagnóstico oficial de una ACV, al que yo les pregunto a los médicos entre pasillos si esos golpes tenían que ver con el ACV. Sebastián ya no hablaba, estaba en terapia intensiva, y los médicos entre pasillos me decían que esos golpes eran propios de torturas, que esos golpes eran propios de agresiones, me hacían, con su mismo cuerpo, me hacían señas de piñas, como le llamamos nosotros aquí en la Argentina, a los manotazos, al puño cerrado, a ese tipo de golpes. Sebastián tenía esos golpes que yo pude acreditar a través de fotografías y que están en la historia clínica
que ha sido revisada por médicos forenses que concluyen en que se trata de una muerte extremadamente dudosa, que es un homicidio y que eso nos llevó a denunciarlo ante la CIDH y otros organismos. Exactamente, pero también hay algo que entre pasillos se supo, de que resulta de que él estaba tirado en su cuarto, pero estaba trancado desde el lado de afuera, aparentemente, ¿no? Exactamente. La puerta de Sebastián estaba cerrada. En realidad se podía abrir, no estaba con llave. Hubo una versión que se difundió en esas horas siniestras, porque con mi familia estábamos desesperadas, Sebastián no nos atendía el teléfono, y se difundió una versión equivocada de un cerrojo. Ese cerrojo no existió. La puerta se podía abrir fácilmente, no estaba atrancada, digamos. Todo Sebastián muy bien, estaba vestido, él esa noche nos dijo, él ya estaba trabajando desde la clandestinidad, porque el mismo sábado 9, deciden trabajar desde la clandestinidad, que es replegarse y trabajar en su casa, porque estaban tomando la C-CB. Había muchísima violencia en la calle y contra los periodistas especialmente. De hecho, todos vimos a través de las pantallas de medios latinoamericanos o de Telesur, para ser más concreta, a José Aramayo, el jefe de Sebastián, amarrado a un árbol, siendo golpeado por hordas de civiles. Sebastián es testigo horas antes de una intentona de ingreso a la sede de la C-CB cerca del mediodía por hordas de civiles, que sabemos que eran paramilitares seguramente, además de los que llamamos entre comillas buenos ciudadanos que fueron partícipes del golpe, porque fue un golpe civil, militar y civil también, ¿no? Muy a la modalidad del Plan Cóndor, ¿no? De las dictaduras que recayeron sobre nosotros en los 70, porque hemos estado acostumbrados los últimos años a los golpes blandos. Bueno, esto de blando no tuvo nada el golpe de Estado en Bolivia. Hubo participación civil y participación policial y militar, pero fue muy clara la participación civil. Sebastián es testigo de eso, recibe la orden de Aramayo de que se vaya a su casa a trabajar desde la clandestinidad, vuelve, nos va contando por el camino que se vuelve a su casa porque no se puede estar en la calle, estaban tomando la C-CB, trabaja todo el día y la última, como nosotras muy preocupadas, desde Mendoza, Argentina, hablándole todo el tiempo por lo que veíamos en la tele, nos confirma lo que está sucediendo con Aramayo, nos dice que él alcanza a subir una nota al portal web de Prensa Rural, donde denuncia esta detención ilegal de Aramayo porque se lo acusaba de que portaban dinamita y de que adentro de la C-CB, junto con los periodistas, hacían bombas molotov. Como no lo pudieron probar, Aramayo a las horas es liberado, pero sí le habían secuestrado el teléfono, tenía una comunicación muy fluida con Sebastián. Y Sebastián nos confirma que todo este horror estaba ocurriendo en Bolivia, muy apenado. Nos dice que acaba de mandar su última nota del día, página 12, que había hecho muchos reportes para distintos medios, formaba parte de la CONAICOP también, entonces colaboraba con distintos medios de la región. Y con mucho pesar, porque Sebastián amaba Bolivia, amaba las democracias, él era un investigador de los terrorismos de estados, sobre todo en la Argentina, esa era su especialidad cuando se fue de aquí a vivir a Bolivia. Y con mucho pesar nos dijo ya que se venía el golpe de Estado, que ya vería qué hacía con su vida, pero que por unas semanas su función era la de comunicar, así que no iba a tomar ninguna decisión. A las apresuradas, que nos pidió que no temiéramos, nos habló de templanza y nos dijo: la noche, pese al terror, la noche está hermosa porque hay muchas estrellas, voy a salir a caminar. Sebastián siempre se daba una vuelta y vivía en el barrio Sopocachi, un barrio que él consideraba residencial. Por eso él creía, yo creo que por desconocimiento a cómo han sido siempre los conflictos políticos en Bolivia, en concreto, porque una cosa es leerlo, que te lo cuenten, y otra cosa es vivirlo, y sabemos que la violencia está muy vigente hasta el día de hoy en Bolivia, en todos lados, principalmente en Bolivia, porque
quedó clarísimo. Y bueno, nos dijo, voy a salir a dar una vuelta porque quiero respirar, necesito respirar para mañana retomar el trabajo. Voy a tener un día de trabajo muy arduo. Evo se va a tener que ir del país, no sabemos a dónde se va a ir. Bueno, te amamos, cuídate, encerrate, toma agua, no te comuniques con nadie, apaga ya ese celular porque seguro que hay inteligencia. Sí, las amo y nunca más nos volvimos a comunicar con él, simplemente verlo en un estado de coma profundo en un hospital, en una clínica privada. Exactamente. Lo que hicieron con él fue, queda feo decirlo, fue como una amenaza a todo el periodismo, a todo lo que era la prensa escrita, televisiva, radial, como diciéndole, si ustedes siguen diciendo la verdad de lo que está aconteciendo acá, que estamos en un golpe de Estado impuesto de Estados Unidos y que de un golpe de Estado netamente racista, bueno, podemos dar 500 cosas, ¿no? Porque en realidad yo siempre llamé al gobierno dictatorial de Áñez como gobierno nazista por la discriminación que hacía de sus propios pueblos originarios, ¿no? Más allá de fascista, nazista. Como todos los que lo integraron, ¿no? Muy bien llamado Pititas. Que es lastimoso que al día de hoy muchos de ellos estén integrando el gobierno también, ¿no? Sí. O sea, y que no haya justicia para todo esto, como fue el tema de Sencata, como fueron cantidad de cosas, cantidad de presos, de torturados, de exiliados, y que hoy en Bolivia no haya justicia, eso es realmente lamentable. Y esta es una denuncia que hay que hacerla, ¿no? La justicia tendría que actuar. Sí. Nosotras cuando hablo de nosotras me refiero a mí, a mi madre y a mi hermana, que hemos estado luchando desde la Argentina por justicia para Sebastián, pero también denunciando el golpe de Estado que hubo en Bolivia, que costó mucho que se reconociera como golpe de Estado en toda la región. De hecho, muchas autoridades que estaban exiliadas aquí en el país hablaban de gobierno de facto. Nosotros en Argentina tenemos una tradición que sabemos muy claro que los eufemismos no son buenos en estos casos y cómo hay que llamar a las cosas para que no ocurran nunca más. Yo respeto muchísimo nosotras, porque Sebastián nos enseñó a respetar muchísimo la cultura boliviana, que es la madre de nuestras culturas, es la cultura ancestral, y si por algo se destaca Bolivia es por su poder de resistencia, que de hecho lo demostró con un año tremendo de pandemia y golpe de Estado, y lograron recuperar la democracia. Sin dudas que es un pueblo combativo y valiente y con memoria ancestral, pero si hay un déficit es el de la memoria reciente, que vos sabés que en Argentina es en lo que sí nos destacamos, en juzgar los crímenes del pasado reciente, los crímenes de las dictaduras, no olvidarnos de los 30.000 y que más de 500 genocidas hayan sido juzgados. En Bolivia no existe un proceso de verdad, memoria y justicia, ni siquiera a nivel social, no solo en lo judicial. Por lo tanto, estamos muy preocupadas y decepcionadas con todo esto porque no se está realizando nada en base a la reparación, a la memoria y también a justiciar a los victimarios de nuestros seres queridos que se murieron, que fueron asesinados, arrebatados, antes del golpe de Estado, durante y después. Incluyo a los masacrados bolivianos. En Bolivia se trabaja mucho la reparación económica para poder darle una ayuda a las viudas y a los huérfanos, porque además en estas masacres quedan también personas lisiadas que no pueden volver a trabajar, personas que han sido heridas, que todavía tienen las balas adentro del cuerpo, y se trabaja más desde una reparación económica. Y lo que nosotros queremos proponer desde Argentina con organismos de derechos humanos es
de alguna manera trabajar en conjunto a través de comisiones de la verdad para que por primera vez Bolivia ingrese a un proceso similar al que nosotros tuvimos gracias primero a la lucha de los organismos de derechos humanos, pero a un presidente como Néstor Kirchner que tuvo la voluntad política de juzgar los crímenes contra la humanidad del pasado reciente, y eso hizo que nuestra democracia se refuerce. En Bolivia no sucedió. De hecho, las víctimas los sobrevivientes, familiares de víctimas de las últimas dictaduras, reclamaron durante 14 años en el Prado de Bolivia justicia y nunca la tuvieron. ¿Y qué pasó? En el 2019 hubo un golpe tremendo al nivel de aquellos de los años 80, 70. Entonces hay una repetición porque no hay una memoria sobre ese pasado, sí ancestral, pero necesitamos juzgar estos crímenes para que no vuelvan a ocurrir y para fortalecer la democracia. O sea, nosotros pedimos justicia no solo por Sebastián, sino también por toda Bolivia, por todos los hermanos masacrados, y también para que se entienda lo que vos dijiste, que cuando se asesina a un periodista, no solo es un mensaje aleccionador para imponer el miedo a la prensa, e imponer el paredón mediático que después se concretó con centenares de periodistas presos, exiliados. Tenemos el ejemplo del argentino Facundo Molares también, mi hermano muerto, pero también de acallar millones de voces, no solo de cercar la información, sino de que la gente, la ciudadanía, el pueblo tenga miedo de hablar. Cuando se mata un periodista comprometido con la verdad, como Sebastián, comprometido con su pueblo, se matan millones de voces, porque para eso trabajamos, esa es nuestra función, y por eso Sebastián se la jugó como se la jugó, para darle voz al pueblo. Exactamente, nosotros que tuvimos dictaduras cívico-militares, porque hay que decir la verdad, no fueron dictaduras militares, fueron cívico-militares realmente, con el Plan Cóndor en la década de los 70, 80, en todo el cono sur, sabemos perfectamente de esos civiles traidores de lo que son las mejores tradiciones de los países, como ocurrió en Argentina, como ocurrió acá en Uruguay, como ocurrió en Chile, que tienen que ser juzgados realmente por crímenes de lesa humanidad, tal cual. Tuvimos la suerte acá de tener a un presidente como el doctor Tabaré Vázquez, que llevó justamente, habiendo una ley de caducidad impuesta por las mayorías en aquel momento, en el año 85, y que después, por el miedo que había en ese momento, fue ratificada por el pueblo, pero quedó un espacito ahí del artículo 4, que muy bien lo llevó adelante el doctor Tabaré Vázquez. Hoy hay presos militares, a pesar de que José Mujica dice, no quiero viejitos presos, una atrocidad lo de Mujica realmente en ese tema, pero bueno, tenemos presos. Ha caído recientemente otro coronel, ahora viene siendo extraditado al Uruguay desde España por crímenes, y estamos hablando de cosas que ocurrieron hace casi 40 años. Casi, ¿no? 40 años, casi 40 años. Tanto en Argentina como en Uruguay. Entonces, sí, es la búsqueda de la verdad, y creo que Bolivia debe de buscar la verdad, debe de procesar a toda esta gentuza cívico-militar que tiene ahí, como es, indudablemente, y hay que decir nombres, ¿no? Murillo, lo que es Áñez, lo que es Camacho, o sea, que son los responsables directos, más, ojo, más los civiles que hay involucrados, ¿no? Todo aquel que haya apoyado el golpe de Estado tendría que ser procesado y no estar en ninguna dirección, no estar en ningún ente del Estado, no estar en ningún lado, ser destituido totalmente. Porque no, Rubén, tú sabes claramente que además Áñez hoy es candidata política es candidata a las elecciones que van a haber en marzo. ¿Cómo puede ser? Esa persona tiene que estar procesada, sino que tiene que estar en prisión, al menos domiciliaria, hasta que se lleve a cabo un juicio sobre las responsabilidades políticas que le competen al golpe de Estado, y no quiero que todas las responsabilidades recaigan sobre Áñez, que fue la cara visible, ¿no? Vos nombraste muchos más, y de ahí para arriba. En todos lados siempre hay un payaso o un títere, ¿no? Y es manejado. Sí, sí. Pero
¿Cómo puede? Me resulta una falta de ética por completo que esta señora hoy esté jugando a la política y eso se permita. Yo creo que hay negociaciones dentro de la democracia para asegurarse la gobernabilidad. Yo entiendo que el MAS recibió un país diezmado, que no se esperaba semejante golpe y que tuvo que tomar las riendas de la manera en que ellos saben hacerlo. De hecho, saben hacerlo muy bien porque en 14 años levantaron al país de una manera maravillosa, única en el mundo, sacándolo de la pobreza extrema y poniéndolo en los primeros lugares del ranking de recuperación económica a nivel mundial. La verdad que ese fue el motivo del golpe. Exactamente, ese es el motivo del golpe y eso lo reconocemos y lo valoramos y amamos a Bolivia y acompañamos al MAS. Entiendo esa parte, entiendo que tienen que ganar gobernabilidad y que seguramente hay alianzas, hay acuerdos, pero hay cosas con las que no se puede pactar nunca, que es justamente con los asesinos responsables de crímenes de lesa humanidad, porque eso es el huevo de la serpiente, es dejar el huevo de la serpiente para que vuelva a ocurrir. Y nosotros estamos llamando al nunca más para Bolivia, al nunca más para la libertad de expresión, para que los periodistas tengan derecho a trabajar libres, los periodistas del pueblo, los periodistas de la democracia, para que se reconozcan sus derechos. ¿Qué pasaba con un Sebastián Moro trabajando tan desprotegido en una doble línea de fuego? Era una presa muy fácil. También seguramente era observado desde la Argentina, no nos olvidemos que el macrismo estaba gobernando aquí y nosotros también estamos pidiendo para que se investigue la participación del macrismo en ese golpe de Estado. Y Sebastián era un periodista argentino que comunicaba para la Argentina, también, además de para el interior también, de Bolivia. Penélope, tenemos la complicidad también de lo que es el presidente actual del Uruguay, en la calle Pou, cuando invita a Yanine Áñez como representante de Bolivia, cuando en realidad tendría que haber salido a decir, a esta señora no la invitamos. Supuestamente un demócrata como es la calle Pou, tendría que haber dicho, no, esa señora no. Sin embargo, dijo, sí, no, que no vengan gobiernos electos democráticamente como el de Venezuela o el de Nicaragua, sí, claro, por decir, claro, ¿no? O sea, esas democracias sí, no les gustan las democracias de la ultraderecha como es esta señora Áñez, y que sí, yo entiendo y apoyamos al MAS, apoyamos lo que viene haciendo, pero también debemos de decir como comunicadores sociales que somos, que debe de haber una responsabilidad por parte del Estado de buscar la verdad y la justicia y decir nunca más dictadura. Nunca más. Debe haber una muestra ejemplificadora de parte del MAS, la estamos esperando, confiamos en que lo va a hacer, en que no va a dejar pasar mucho tiempo, en que se va a sanear esa justicia tan sucia que ha dejado además el gobierno Pitita, el gobierno golpista. No puede haber olvido, no puede haber pacto de silencio. El gobierno nuevo lleva 3 meses apenas y se sigue trabajando con los pititas. Y la verdad que ha sido un año muy doloroso, hemos perdido periodistas, hemos perdido compañeros, hermanos, padres de familia, niños jóvenes que salieron a Sacaba, en Sencata, a defender su democracia, o de mera casualidad eran niños y fueron asesinados, madres que han perdido a sus hijos, además de otras muertes causadas indirectamente por lo que es una dictadura, como el hambre, por el saqueo y también por una mala administración sanitaria respecto a la pandemia que se llevó a un montón de bolivianos que se podrían haber prevenido. Digo, también hay muchísimas responsabilidades. Más todo el tema de corrupción que hubo y de estafas enormes, como fue el tema de los respiradores, por decir algo, ¿no? Exactamente, las compras de los respiradores y también lo que se sospecha también es que se indujo el virus en determinadas zonas o no se atendía a determinada población, mientras que a otras sí, teniendo en cuenta que se venían las elecciones. La mayoría de las personas muertas por la pandemia han sido personas que corresponden al campesinado, al indígena, al indigenado, o sea, no es cualquier cosa. Hay muchas responsabilidades del gobierno comandado por Áñez.
Por lo tanto, Bolivia no debe olvidar. Hay que aclarar, ¿no? Yo siempre aclaro, el gobierno que llevó adelante Áñez dirigida desde la Embajada de Estados Unidos. Sin dudas. O sea, quien gobernaba ahí era Estados Unidos, realmente. Bueno, yo invito a quienes nos estén escuchando a googlear, o pueden ponerse en contacto conmigo también a través tuyo, Rubén, las 12 notas que alcanzó a escribir Sebastián desde el 24 de octubre hasta el 9 de noviembre. Su última nota se titulaba Un golpe de Estado hasta el marcha en Bolivia, para Página 12, y también hay muchos audios, donde él va develando el mecanismo, la participación civil. Sebastián, además de hablar de los cívicos cruceñistas, que eso estaba cantado porque es la histórica de Bolivia en intentonas de golpes de Estado y en desestabilizar, él habla de las universidades, él habla de la corporación médica, y de ahí, bueno, también de distintas embajadas. Eso está todo reseñado en las 12 notas que hizo Sebastián para Página 12. Es muy interesante. Haremos un compilado cuando podamos, porque estamos en procesos judiciales, en lucha, o sea, estamos con demasiadas cosas, pero el trabajo de Sebastián es un legado para nuestros pueblos. Lo que él hizo, que fue reconstruir el modus operandi de este golpe de Estado, le tiene que quedar como legado a la ciudadanía. Hizo todo su trabajo que hizo en Argentina también, y va a ser así, lo vamos a trabajar para que vuelva, porque Sebastián era un periodista que no escribía solo para el presente, escribía para el pasado, no era el periodista de la primicia, era un periodista para sentarse a leer y analizar, y tenía mucho bagaje en esto de lo que estamos hablando, así que en cuanto tengamos la disponibilidad y podamos avanzar un poco en el proceso de justicia, nuestro compromiso con el pueblo es regalarle estos trabajos. Mientras tanto, se pueden comunicar conmigo, googlearlo, buscarlo, y allí están por lo menos estas 12 notas ordenadas para ver, digamos, la contribución que hizo Sebastián en alertar sobre lo que estaba sucediendo en Bolivia en esos días tan tremendos. Exactamente. Esto es un llamado justamente a la justicia, a que exista la justicia en Bolivia, a que exista la verdad, porque no hay peor cosa para un pueblo que olvidar el pasado, porque se puede volver a repetir, ¿no? Sí. Eso es. Quien olvida el pasado tiende a repetir los errores cometidos. Eso es muy grave. Yo recuerdo en esos momentos críticos que se veía a compañeras que desgraciadamente no supe más de ellas, no sé exactamente, de allí de Yapacaní, que me llamaban a las 2, las 3 de la mañana, casi llorando, desesperada, y vos sentías los tiros atrás de ellas, y ellas diciendo, tenemos que huir de acá, vamos a ir por el monte, vamos a ir por este lado, vamos a ir. Pero en Yapacaní, digo también en el Beni, digo en Santa Cruz, digo en La Paz, digo en el Chapadal, en el Chapal, o sea, entonces uno que estuvo ahí, o sea, si bien estuvimos vía internet, pero que nos llamaban a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, durante todo el día, para darnos reporte o pedir. En esos momentos recuerdo que mi número de teléfono, no sé, hoy creo que es más conocido en Bolivia que dentro del Uruguay. Tal cual. Llegó un momento que lo tenía todo el mundo, y que éramos la voz de los sin voces, como dicen nuestros compañeros allá de Monagas, en Venezuela, ¿no? Y llevábamos esa voz, y con la esperanza de volver y que hubiera justicia. Y nos encontramos que esa justicia en Bolivia no está todavía no se habla ni de los monitos, ¿viste? Sí. Como lo de los monitos. Zorros, es preocupante que no se esté hablando de una verdadera reparación, solamente se habla de reparación económica, y es preocupante que los responsables políticos sigan jugando adentro del mapa político de Bolivia y el gobierno lo permita. Por eso nosotros nos ponemos a disposición desde la perspectiva de derechos humanos que tenemos tan potente. Tenemos miles de errores en nuestra historia, los argentinos, los uruguayos, pero sí hemos avanzado. Imagínate que con 4 años de saqueo macrista, las únicas medidas
antipopulares y completamente peligrosas que pudimos llegar a frenar como pueblo fue el 2x1 para genocidas que la justicia macrista intentó imponer, que era liberar a cada genocida que cumplía condena o que por buena conducta se lo podía liberar, por cada uno se liberaba a otro, ¿no? Y el pueblo se puso de pie y fue una medida que no se pudo imponer porque salimos todos a la calle. Sin embargo, hubo privatizaciones, hambre, muertes, gatillo fácil, pasó de todo. Pero en esa sí nos pusimos de acuerdo los argentinos y salimos a la calle y dijimos, esto no va a suceder, no vamos a volver a vivir lo que se vivió en los 70 y principios de los 80 en la Argentina. Bueno, ese quisiéramos que sea nuestro mensaje desde el mejor de los sentidos para Bolivia, porque entendemos que somos culturas completamente distintas. Ellos tienen además una cultura, yo creo que hasta más rica que nosotros. Yo estuve acompañando a Sebastián durante 3 meses en Bolivia, me enamoré de esa tierra. Pero, ¿qué está pasando? Falta esta pata, que Sebastián además me lo decía. Él conoció a los familiares víctimas de Banzer, que no acompañaban justamente al gobierno de Evo por eso, únicamente por eso, por no haber sido reconocidos en su reclamo. Una pena, porque después esta gente se vuelve opositora, son personas también que terminan siendo clase media, que terminan, ¿no?, abonando a todo lo que fue después el movimiento pitita de los buenos civiles que colaboran con la derecha. Entonces, no, hay que dar un ejemplo a la ciudadanía, hay que reparar, hay que tener memoria y hay que honrar a quienes dieron la vida por nosotros, en este caso por mi hermano, que si bien es una muerte que cada día me duele más, porque era mi hermano, mi compañero, mi colega, mi socio, mi vida entera. Es una muerte que me enorgullece porque Sebastián, como vivió, murió. La verdad que cuando llegué a Bolivia el 11 de noviembre a encontrarme con él, sentía ya desde ese momento que era una despedida de honor, que me tenía que sacar el sombrero enfrente de mi hermano, así todo hasta último momento, esperar el milagro y defender su vida y tomar todas las pruebas posibles, y bueno, y sabía que nos vendrían años de lucha, pero muchísimo orgullo por haber tenido un hermano que de una talla periodística de una dimensión que creo que se va a ver en el futuro, porque le puso toda la carne al asador, y no solo eso, lo hizo con muchísima lucidez y con muchísima humanidad. Sebastián se murió caminando y defendiendo la democracia, como lo sintió y como vivió en Argentina, así lo hizo también en Bolivia, y la verdad que eso me acerca más a él y me tiene mucho más conectada. Me enorgullece, prefiero que se haya muerto así y no de una manera banal, que su muerte sirva para algo. Exactamente. Que sirva para unirnos también a los periodistas, que la verdad que es un rubro muy complejo. Creo que la muerte de Sebastián también ayudó a esta red tan importante que vos nombrabas recién de periodistas de América Latina, que nos unimos para que se recuperara la democracia en Bolivia, o para saber qué estaba pasando durante los días del golpe. La muerte de Sebastián generó conciencia en comunicadores jóvenes, por lo menos aquí en la Argentina, que se sumaron a cubrir los eventos cerca de las elecciones. Digamos, son las primeras consecuencias del asesinato de Sebastián, de su legado. A mí muchas veces se me ha cuestionado porque el tema no se ha mediatizado lo que se cree lo suficiente. La verdad que sí, que suceden cosas raras, sabemos el poder mediático que hay, el poder político, el poder de los medios, y que o no hay interés en comunicar la muerte de un periodista, o hay intereses de derecha, de izquierda, del centro, del medio, de arriba, de por todos lados, tampoco de hacerlo. Todavía estoy tratando de entenderlo.
pero realmente me llena mucho más de orgullo que al día de hoy me llamen estudiantes de comunicación social o de periodismo de todo el país para saber quién era mi hermano, porque tienen que hacer un trabajo práctico en la facultad, por ejemplo. Exacto, es mantener viva la esperanza y mantener vivo el ejemplo. Nosotros como comunicadores sociales, y no decimos periodistas, decimos comunicadores sociales porque creemos que es realmente eso, ¿no? Dejemos el periodismo para estos que lucran y lucran muy grande, como son las grandes cadenas desinformativas que realmente apoyaron el golpe de Estado y apoyan todos los golpes de Estado. Pero bueno, nosotros somos comunicadores sociales, por eso el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular día a día va creciendo y sigue avanzando en este proceso integrador de todo lo que es las redes alternativas, a las cuales llamamos a todo el planeta a que busque la real información, que ahí sí la va a encontrar. No la va a encontrar en CNN, por cierto, ¿no? Todos sabemos cómo tergiversan, o cómo hace el Grupo Clarín, o cómo hace el Diario del País acá en el Uruguay, o podemos seguir hablando de medios, ¿no? Son decisiones. Cuando nos hacemos comunicadores sociales, como vos decís, sabemos que tenemos que optar por diferentes caminos, por el lado del periodismo que vos hablaste, el corporativo, o por en el que nos la jugamos, pero tampoco podemos naturalizar que porque decidamos servirle al pueblo a través de la información, los comunicadores sociales que trabajamos con conciencia, no debemos naturalizar que nuestra labor se haga sin resguardo en momento de conflicto, como sucedió con Sebastián, que lo hagamos de manera precarizada, como nos sucede a todos, porque casi ninguno de nosotros tiene un sueldo en blanco, un sueldo digno, sin cobertura médica, o que corramos riesgos de terminar en una cárcel, como sucedió con un montón de compañeros en Bolivia durante el golpe de Estado. No naturalicemos que por ser periodistas comprometidos con el pueblo debemos morir, debemos estar hambreados y precarizados o debemos terminar en una cárcel. Hablemos de nuestras problemáticas como comunicadores sociales y unámonos, porque no tenemos los mismos derechos que los otros. También digo, a ver, acá la embajada argentina durante el golpe de Estado en Bolivia, ya cuando Áñez había asumido, salió a buscar a los periodistas de los grupos monopólicos de Argentina que habían llegado a cubrir el golpe y que estaban sufriendo agresiones como América, Telefe, pero sin embargo se olvidaron de que tenían un periodista argentino muriéndose en un hospital como mi hermano. Por lo tanto, también hay negligencias de la embajada argentina. Entonces, digo, medimos con distintas varas el periodismo. No podemos permitirlo. Y eso fue lo que sucedió con el embajador en ese momento, entre otras cosas mucho más graves que han sido denunciadas en su momento. La embajada de Argentina en Bolivia con la muerte de Sebastián no solo no estuvo a la altura, sino que yo creo que fue partícipe o cómplice de muchas cosas que sucedieron en esa semana en que Sebastián estuvo internada. Exactamente. Penélope, te agradezco esto. Sé que es muy duro para vos hablar de este tema. Te voy a pedir todas las notas de Sebastián para publicarlas en nuestra página web también. Y bueno, esto es un simple esclarecimiento de lo que está aconteciendo. Y yo diría, vamos a recordar a Sebastián con algo que nosotros siempre decimos acá en Uruguay, ¿no? Florecerás en cada primavera y serás eterno como el sol. Entonces, creo que por ese lado va, ¿no? Sí. Hay que mantener bien en alto la memoria, saber que está ahí y redimensionarlo cada vez más. Y aquellos que lo quisieron acallar se van a encontrar con el látigo de la historia que le va a decir que ustedes acallaron esto, pero surgió todo esto. Sabemos que no es fácil y que hay que calmar las ansiedades, pero bueno, vamos a seguir luchando. Sebastián va a florecer, como vos decís, en cada primavera. De hecho, floreció para el triunfo del MAS, fue parte del triunfo del MAS, me trajo hasta aquí, a mí también. Y está con su mensaje permanente con nosotros. Es un periodista de los indelebles, no de los que cuentan primicias.
Así que, y nos deja un montón de cosas por delante, también de hablar de esto, que digo yo, ¿no? De nuestras problemáticas como comunicadores sociales del pueblo. Hablemos de eso, hablemos de los derechos que tenemos, y hablemos de que tenemos que organizar, y acá largo la idea, organizar, sí, algo internacionalmente que sea una organización real, con ICOP ya lo es, pero que sea una organización de defensa de los derechos de los comunicadores sociales a nivel internacional y que sea reconocida realmente por todos los organismos internacionales que hoy por hoy, desgraciadamente, ni la OEA, con ese pésimo personaje que es Luis Almagro, puesto así por José Pérez Mujica, desgraciadamente, o también la ONU con esa otra nefasta persona que es Michelle Bachelet, que se olvida de todo su pasado y que le hace los mandados al imperio. Entonces, busquemos por otro lado, busquemos por la UNASUR, busquemos por algún lugar ese reconocimiento que deben de tener, y no es porque uno sea comunicador social, no, porque es una necesidad, la garantía de deberes, ¿no? Es una necesidad para nuestros pueblos, es eso simplemente. Y bueno, y no somos reconocidos, pero si nosotros no nos reconocemos ni nos autovaloramos, tampoco vamos a lograr esa unidad. Así que Sebastián nos deja ese deber también, ¿no? De valorarnos un poco más, y creo que lo ha logrado. Yo tengo un mensaje muy fluido con periodistas de toda América Latina, y gracias a la CONAICOP principalmente, y bueno, es una forma de empezar por lo menos, pero hay que reorganizarse, hay que valorarse, hay que reclamar por nuestros derechos y también por los derechos del pueblo. Volvemos, que es verdad, memoria, justicia, o como le quieran llamar, pero juicio a los culpables, juicio a los responsables políticos de los golpes de Estado en nuestras regiones. Estamos hablando en este caso del golpe de Estado en Bolivia. No pueden estos responsables políticos estar jugando hoy a la política, candidateándose. Es doloroso, es una falta de respeto y además es ilegal, es inconstitucional. Claro, y para cerrar, verdad y justicia, juicio y castigo, y nunca más dictadura en ninguna parte del mundo. Y hasta siempre, Sebastián, perdurará en la memoria. Gracias. Hasta siempre, compañeros, compañeras. Gracias. Gracias, Penélope. Seba presente.